Queridos amigos de La Manzana Mordida, feliz Halloween, y tenemos un evento que es de terror. Finalmente se cumplió casi todo, algunas cositas que esperábamos no sucedieron, sin embargo la mayoría fue exacta como la habíamos anunciado y bueno, se cumplieron todos los anuncios. Un evento que en efecto sucedió de noche y que tuvo muchos guiños de Halloween. Por primera vez Tim Cook dijo Good evening and welcome to Apple Park. Y la selección fue para un evento tal vez un poco por debajo de las expectativas que había. Primero me gustaría dar un parámetro que tenemos que recordar que también con un video muy de esta línea, el 27 de enero presentaban la serie M2 Pro y M2 Max agregando nuevos equipos. En este caso en el mismo año, apenas 9 meses más tarde, en la especial noche de Halloween, la noche previa, pero bueno, en muchas partes del mundo ya era Halloween, el 30 a la noche o el 31 a la madrugada presentaron el salto evolutivo, su nuevo procesador con 3 nanómetros de densidad. Mucho para decir porque es un salto grande, no solamente porque cambiaron la estrategia que habían lanzado cuando abandonaron Intel, migrando a la tecnología ARM con sus propios silicon, un hermano mayor de su serie A que potencia los iPhone, en este caso la serie M. El M1 reemplazaba los procesadores Intel dando esta nueva vida que tenemos actualmente. Se presentó la serie M2 y luego la serie M3. Quiero recordarles que cuando se lanzó el M1 junto con la Mac Mini y el primer MacBook se presentaba también el iMac con procesador M1 que su mismo diseño fue exactamente mantenido y cuyo único salto es el procesador M3. Probablemente sea el producto que más me desilusionó. Sí, es exactamente igual, luce exactamente igual, pero las diferencias están radicadas exclusivamente en la arquitectura del procesador, que como te decía, a diferencia del M2, que es de la misma serie porque permanecía con 5 nanómetros de densidad, en este caso 3 nanómetros, es un gran salto en todos los parámetros con un cambio conceptual de estrategia. Vamos a analizar estos procesadores. Presentaron, como te decía, por primera vez los 3 escalones en simultáneo, los 3 niveles, el M3, el M3 Pro y el M3 Max. Teniendo en cuenta que el M3 comienza con un CPU de 8 núcleos y 10 núcleos en un GPU, alcanzando un máximo de 24 GB de memoria y 25.000 millones de transistores. El M3 Pro tiene 12 CPU, 18 de GPU, alcanza hasta 36 GB de RAM y 37 billones, como dicen en Estados Unidos, 37.000 millones de transistores. Y el M3 Max, una bestia, 16. Acá voy a hacer una salvedad, es un salto evolutivo muy grande. Sí, tiene 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU, pero puede alcanzar 128 GB de RAM. ¿Por qué es un salto evolutivo muy grande? Porque antes lo permitía el M2 Ultra. En este caso se baja al M3 Max. Por lo tanto, el M3 Ultra posiblemente soporte hasta 256 GB de memoria unificada, lo cual es bajo todo parámetro una barbaridad. El nombre Scary Fast que le dieron a este evento está bien desde el punto de vista de lo que han logrado. El salto entre el M1 y el M2 no fue tan grande en algunos parámetros como el M2 al M3 o desde el M1 al M3. Quiero que tengas dos puntos que son importantísimos. El primero, el cache, es decir, mucha gente le dice caché, es el sistema de almacenamiento y administración de los bloques. En este caso es dinámico, y que sea dinámico, si vos ves cómo funciona el sistema tradicional de administración, todo lo que ves en rojo es espacio perdido, porque no lo puedes reutilizar, porque no es dinámico, como te decía. Si utilizamos un cache dinámico, la optimización es descomunalmente grande, pero el gran salto evolutivo para mí está en el GPU, con dos detalles. Aparte de esta nueva administración de los segmentos de una manera dinámica, tiene un cambio muy grande porque incorpora Ray Tracing, que es la capacidad de los rebotes de luz dentro de la misma escena.
un desarrollo realmente impactante en la posibilidad de que obtengas resultados fotorrealistas mucho más creíbles y un motor de texturizado por sombreados mucho más eficiente y además impactante visualmente. Esas dos optimizaciones, el shading y el ray tracing dentro del GPU, es un salto evolutivo muy grande, y quiero que la combinación quede claro: el M3, el M3 Pro y el M3 Max son descomunalmente grandes. Como te decía, el M3 tradicional en la versión del iMac que se había lanzado originalmente con el M1. No hubo versión M2, directamente del M1 saltó al M3 y no actualizaron los accesorios. Esto no lo puedo creer. Se siguen vendiendo con puerto Lightning. Dos detalles para complementar el lanzamiento del M3. Por un lado, la potencia que han incrementado para el Neural Engine. Son ordenadores y procesadores totalmente orientados para los sistemas y los grandes modelos de inteligencia artificial. Espero que los utilicen también internamente, in-house, como saben, porque Apple viene muy atrasado en esa materia. ¿Cuáles son los terminales que van a incorporar estos nuevos procesadores? Como te decía, el iMac, pero también los MacBook Pro, en dos versiones, 14 y 16 pulgadas, presentando la versión M3, M3 Pro y M3 Max. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los precios oscilan entre los $1.599 y los $2.000. A ver, son productos, tenés que pensar que son productos Pro, realmente para un mercado prosumer, y no son para el mercado masivo. Es evidente. Si vos llegás en algunas combinaciones, en algunos mercados pueden superar los 6.000 euros expandiéndolos o incluso más. Pero estos productos tenés que pensarlos que son muy de nicho, no son para el mercado masivo. Tal vez el iMac sí, o el Entry, los primeros. Pero mirá, el M2 ya iba muy bien, y este salto lo cambia todo en lo que es la eficiencia del consumo por watt. Entonces, si combinamos, el gran anuncio del evento es el procesador M3, pero fundamentalmente el M3 Max, que es donde se nota muchísimo más cómo han llevado el límite de estos procesadores. En materia de lo que presentaron, bueno, los MacBooks son exactamente iguales, con las mismas características. Sin embargo, debo hacer una pausa porque era un producto que yo tenía muchas ganas, lo adelanté, lo comenté. Sí presentaron algo diferente, si bien no lo puedo considerar innovación, no puedo considerar nada porque el evento en general, como les dije, me ha defraudado, pero presentaron para la serie Pro y para la serie Max del MacBook Pro, bueno, este color Space Black, que realmente es muy bonito, la presentación es muy bonita, un producto que tiene esa identidad profesional que necesitaba la línea, me gustó. Me da mucha pena decir que uno de los destacados del evento fue el color negro que presentaron para el MacBook Pro. Sin embargo, es cierto, fíjate qué buen producto, y como siempre los videos con esos sutiles detalles y esos guiños a Halloween, poniendo gatitos, poniendo calaveras, poniendo murciélagos. Fue un evento temático bien balanceado que se disfrutó mientras lo veíamos, pero que en varios segmentos dejó ese sabor a escasez de innovación. Sí, el departamento de ingeniería ha avanzado mucho, sin embargo, diseño, desarrollo y nuevos productos no está a la altura del avance que está teniendo el departamento de Silicon, que está, bueno, todos los años presentando un salto evolutivo tan interesante que es casi hoy una de las grandes fortalezas de la empresa. Tengan en cuenta que este mismo año el primer procesador de Apple en incorporar Ray Tracing fue el A17 Pro, que sí, fue un salto evolutivo también en la misma área, el GPU. Así que en ambos casos los Silicon fueron detalles importantísimos. En esencia y en resumen, un evento que me resultó por debajo de mis expectativas. Consideré que para un lanzamiento, para cambiar el horario, para agregar un evento, podría haber sido un comunicado de prensa con un video asociado. No, dijeron que iba a ser un evento. Y bueno, lo que presentaron, si bien por un lado es muy importante, por el otro lado para los consumidores lo que veo es que se presentaron los procesadores M2 Pro y M2 Max y el M3 Pro y el M3 Max el mismo año, solamente con 9 meses de diferencia, acelerando un ciclo, bueno, innecesariamente.
Ya veremos cómo reacciona el mercado y cuáles son las características. Este fue el primer análisis hecho en la madrugada del evento. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden considerar darnos un like, suscribirse y también tener en cuenta que tenemos una comunidad VIP y te podés ganar, escucha bien, un Apple Watch Ultra de segunda generación. Toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más videos.